Leyes igual a regulación igual a control. Este es un lema que no solo fue escrito en piedra ya desde Babilonia, sino que es la semilla de una estrategia, el control a través de la contradicción que las élites llevan usando en su manual de instrucciones desde hace milenios. Nos bombardean con dos verdades, pero es que de verdad son verdades que son opuestas. O sea, tienes la izquierda con la derecha, la libertad o seguridad, ciencia infalible o conspiración absoluta. Y así crean una confusión sutil pero a la vez creciente, de una disonancia cognitiva que nos saca la energía de nuestro cerebro, de nuestra mente, nos nubla nuestro pensamiento crítico. Nos exigen elegir el color de la correa, pero no el dueño del collar. Así estamos pendientes de cuál es el color de mi correa y no de, hostia, no estoy eligiendo el dueño, sino solo el color de esta correa, ¿vale? Así que hoy hablaremos de cómo operan estos falsos dilemas, esa guerra silenciosa que destruye toda lógica y por qué cuando la verdad es demasiado confusa la gente recurre a cualquiera que afirme tener las respuestas. Para así entonces drenarnos un poquito más de estos hilos mentales a los que estamos sujetos. Estamos moviéndonos como títeres en este espectáculo de pan y circo en el que todos somos espectadores actores, ¿no? Como de esos teatros dinámicos que hacen participar el público. Hoy lo vemos aquí en este podcast multipotencial de Pau Ninja. La herramienta de la mano de los que mueven el cotarro del mundo, que utilizan más y que es más difícil de entender además, pero no por ello menos efectivo, es este control a través de la contradicción. Esta es seguramente una de las herramientas más antiguas y eficaces, ya os digo, desde Babilonia. Y qué casualidad que la misma Babilonia fue donde se escribió el que es seguramente el primer código legal del mundo, al menos que conozcamos hoy en día, que es el Código de Hammurabi. Por esto en la introducción os decía que ley es igual a control, porque ley es igual a regulación, que es igual a control, ¿no? Y en este caso, este control no se trata solo de manipulación, sino también de una guerra usando la destrucción de toda lógica. Es por esto que cuando algunas personas pillamos estas contradicciones, ahora explicaremos cómo funciona, porque seguro que muchos de vosotros habéis dicho y habéis pensado en algún momento, hostia, es que la gente parece que no tiene sentido común, ¿en qué mundo vivimos, ¿no? Parece que vivamos en una realidad paralela. Y es que etiquetamos a los políticos de cazurros y de tontos, pero en el fondo forma parte de su arsenal de recursos. Lo que más asusta es que cada vez se vuelven mejores a controlarnos a través de esta contradicción, que ni siquiera no nos damos cuenta porque estamos mirando el dedo en vez de lo que realmente está sucediendo. La forma de funcionar de esta estrategia realmente es simple. Primero, nos alimentan dos verdades de un mismo tema. Pero ojo, porque esta no es que sean verdades aleatorias, sino que son dos verdades que están en un polo opuesto. ¿De acuerdo? Son dos verdades opuestas. Es la misma moneda, pero con dos caras. Y cuando digo verdades me refiero a lo que ellos etiquetan de verdad y quieren que nosotros, en última instancia, terminemos etiquetando también de verdad, claro. Como esas dos verdades opuestas crean una confusión que es sutil pero creciente. Y con confusión me refiero a máxima separación, máxima división. El ejemplo más claro lo podemos poner en los partidos políticos de España, o bueno, a efectos prácticos de absolutamente cualquier país de los mal llamados democráticos. Te hacen elegir un bando, ¿no? La izquierda o la derecha, liberal o conservador, demócrata o republicano, independentista o uniotista, no sé cuál es el opuesto de independentista, pero ya me entendéis. Y aunque en el fondo muchos sabemos que es la misma bestia, los mismos amos y la misma agenda, igualmente terminamos eligiendo un bando, ¿no? Es como si fuera un equipo de fútbol. Si realmente hubiese una separación sana de ideas, no harían como estaba pasando recientemente en Francia, Rumanía o Alemania, que el gobierno hablaba de literalmente ilegalizar partidos que están ganando cada vez más y más fuerza con el pretexto de que no cumplen la Constitución. No sé si lo habéis visto, ¿no? Es algo que tienen mega ultra atado y es una manipulación en toda regla con la excusa del odio. Tenemos el partido de Alternativa para Alemania, el AfD, que cada vez está teniendo más y más fuerza, lógicamente, como no lo van a hacer si después ven que hay inmigrantes que apuñalan a policías y no les pasa absolutamente nada, pues lógicamente la rabia de la gente y el sentido común empiezan a despertar. Pues van ese país o como cualquier otro a la que tienes ya montones de noticias de este estilo, a lo mejor al principio te crees
sus mierdas, pero después cuando ves por la calle y las noticias lo que realmente está pasando es cuando, en este caso, en este ejemplo, Alemania, pues empieza a dar un giro de 180 grados después de sufrir todos estos atentados, ¿no? Pero recordemos que exactamente qué es lo que nos enseñó el código de Hammurabi desde la misma Babilonia. Sí, es el ojo por ojo, pero no me refiero a esto, ¿no? Sino que a efectos, digamos, prácticos o práctico-teóricos, se crean las leyes, que crea una regulación, y la regulación después se aprovecha para crear el control. Y es que en ese caso, ya que estamos hablando de Alemania, según el artículo 21 de la Constitución alemana, un partido puede ser prohibido si busca eliminar el orden democrático libre o poner en peligro la existencia de la República Federal de Alemania. Pero claro, la interpretación de una ley hecha para controlar no deja de ser un cajón desastre a la hora de elegir, ¿no? Es decir, ¿cómo interpretas si ese partido busca o no eliminar el orden democrático libre o poner en peligro la existencia de un país, en Alemania en este caso? Es libre interpretación, ya lo ponen con palabras así difusas para que así, si se juntan, puedan decir, no, como tú me estás ganando fuerza y eres mi oposición, vamos a utilizar este artículo 21 de la Constitución para así eliminarte. O sea, si los propios que van a votar la gente es quien sea que esté al poder en ese momento y esos títeres del poder no les gusta el partido porque gana mucha fuerza, pues entonces simplemente pueden ilegalizarlo. En el fondo, no quieren una oposición auténtica. No hay democracia porque no hay opción a una oposición auténtica, sino el pan y circo para que creemos todos nosotros los ciudadanos que tenemos libre albedrío. Una función de teatro en el que pensamos que hay una oposición, ¿no? Que, claro, hay gritos, hay debates, hay ese rifirrafe, esos insultos mutuamente, pero detrás del talón las guerras siguen financiándose, el estado de vigilancia se expande y dividen más al pueblo gracias a este circo, ¿no? Cuando en realidad nos han alimentado dos verdades enmascaradas de oposición, a pesar de que todos tenemos la máscara hecha de la misma mierda. Es el llamado falso dilema, que no deja de ser una falacia lógica, un sesgo de falsa dicotomía, o en lenguaje ninja, que nos presentan dos opciones como si fueran las únicas opciones que podemos elegir, cuando en realidad hay alternativas infinitas, pero como nos dan esas dos opciones y nos hacen poner la atención en estas dos opciones, ni siquiera pensamos que hay terceras, cuartas, quintas opciones. Este miraje de democracia te dice permitir elegir quién es tu amo cuando en realidad tienes el mismo amo, pero solo te están dando a elegir el color del collar o de la correa o de la cadena, como si fuese importante cuando en realidad no lo es. Uno promete seguridad a través del control. El otro promete libertad mientras está sirviendo a la misma máquina. Es lo que vemos en Estados Unidos, ¿no? Nuevo cambio de gobierno, está prometiendo libertad, está sirviendo en el fondo a la misma máquina. ¿Y qué pasa? El pueblo, en el fondo, cada vez más se está enfrentando entre sí, mientras la élite se da un festín con la distracción, ¿no? La contradicción se convierte en la propia jaula mental. Ambos bandos sirven a los bancos centrales, ambos a los contratistas militares, la tecnología de vigilancia, y decimos que los dos bandos se odian, pero a puerta cerrada están ahí fumándose un puro y bebiendo champán, riéndose de nosotros, mientras están ahí mirando en la televisión su propio debate, el uno contra el otro. Hostia, hubo fuego y pasión ahí, hubo mucho odio, ¿no? Y están ahí, mira qué dijiste aquí en el programa. Sí, ya ves, estaba en el guión, ¿no? Como en el fondo no son políticos, son actores, porque no se trata de una batalla, sino de un guión. Nuestro papel como ciudadanos también está igual de claro, ¿vale? Somos los espectadores de este circo, de este teatro. Pero no sé si conocéis estos teatros dinámicos en los que a veces se hace participar al público y los actores tienen que darle un poco a la improvisación, pero aún así siguen unos patrones del guión, ¿no? La historia terminará como ellos lo tenían escrito en el guión. Pues esto es lo que estamos viviendo ahora mismo en nuestra sociedad. La dirección de la obra está más que dirigida, pero nos hacen pensar que nosotros, como público actores, dirigimos qué está sucediendo o dejará de suceder con la obra, pero los actores ya tienen un guión central, general, calculado, y lo que podamos hacer o decir en la mayoría de veces ya se contempla en el reino de opciones de los actores en este espectáculo. Pero nos quieren participativos, ya sea de una forma más pasiva en la obra, simplemente observándola, pero consumiendo todo lo que la obra tiene que ofrecerlos, ¿no? Nos quieren involucrados porque
En el fondo, cualquier sistema que exija lealtad por encima de la verdad es esa Babilonia disfrazada a la que hacíamos referencia, porque solo los patriotas estarán dispuestos a morir por los políticos y en nombre de la guerra, ¿no? No es directamente, los patriotas no piensan que están muriendo por los políticos específicos, sino que lo están haciendo por el país. Y cuanto más patriotas puedas crear, más fácil será guiar el público participativo en esa obra de teatro. Más soldados patriotas podrán mandar a la batalla a morir. ¿A morir por tu tierra y por tu familia? En absoluto. Esto es lo que te venderán. En realidad vamos a morir por los amos del negocio de la guerra, que son quien la han puesto ahí en primera instancia. Esa guerra está ocurriendo porque esos dirigentes lo han decidido. Porque ninguna guerra o empieza o se forma o finaliza de casualidad. El sistema bipartidista no es libertad, lógicamente. Es un teatro ritual diseñado para mantenerte involucrado en tu propia opresión. Por esto nos alimenta en contradicciones constantes, porque ahí el cerebro se encasilla entre estas propias ideas. El patriota español contra el independentista catalán, por ejemplo, ¿no? Nadie puede pensar en terceras, cuartas o quintas opciones, solo el color de su correa o de su bandera, el logo del bozal, ¿no? El impacto psicológico de la disonancia cognitiva es, además, brutal. Pero muchas veces solo nos afecta a nivel subconsciente, porque a nivel lógico no podemos ni siquiera sospechar de que el cerebro está teniendo una lucha interna de dos contradicciones. Porque la disonancia cognitiva es precisamente esto, la tensión o incomodidad mental que sentimos cuando tenemos dos pensamientos, creencias o actitudes que se contradicen entre sí, o cuando nuestro comportamiento entra en conflicto con nuestras creencias o valores personales. Claro, cuando el cerebro percibe constantemente esta incomodidad de verse obligado a contemplar dos creencias opuestas y encima contemplarlas a la vez, crea una fatiga de decisión muy pero que muy real. Y es un círculo vicioso porque si estás drenado, chupado de energía, aún pensarás de forma menos lógica. Pero esto además es algo que nos lleva a ciertos hábitos de comportamiento, porque demasiados hechos, entre comillas, de estos hechos, porque son las verdades, entre comillas, que nos han hecho creer que son verdad, conducen a la apatía y pura dependencia de la autoridad. En el fondo, cuando la verdad es demasiado confusa, la gente está siempre recurriendo, precisamente porque la verdad es confusa, a cualquiera que afirme tener las respuestas. Así es como el totalitarismo se esconde a plena vista, a ojos de todo el mundo, pero de una forma ahí escondidilla, ¿no? Y lógicamente no utilizan esta arma exclusivamente para que elijamos un bando político, sino que quieren y están aplicándoselo en absolutamente todos los temas que importan, que son relevantes de verdad, para que miremos a su dedo o lo insignificante que están apuntando en vez de la auténtica verdad. Nos dicen que, por ejemplo, confiemos en los científicos, ¿no? Que si uno no es experto científico o tiene un título universitario, no debe ser escuchado. Y este es seguramente el ejemplo más claro y empujado durante la pandemia, durante 2020 en adelante. 5 años más tarde quedó más claro que nunca que las personas, los científicos, los expertos, entre comillas, que aparecían en los medios eran precisamente los últimos a los que tendríamos que haber escuchado. Te dicen, confía en la ciencia y los expertos, pero después, por otro lado, bueno, la ciencia evoluciona, las mascarillas funcionan, bueno, no, en verdad no funcionan, bueno, no, en verdad sí funcionan las mascarillas si te pones 2. Bueno, confía en los expertos y ya está. Sin darnos cuenta, terminamos renunciando al pensamiento crítico para rendirnos a los, entre comillas, expertos. Y esto no termina aquí, porque te dicen que eres libre, pero se te censura por decir la verdad, se te silencia con verificadores, entre comillas, se te expulsa de la plataforma por hacer preguntas, ¿no? Me acuerdo, hace tiempo hice un reel viral en mi Instagram, en el que lógicamente ya no está, en el que decía por qué los tatuajes eran malos para la salud y citaba bastantes estudios, además reciente, ¿no? Y para iniciar ese reel hacía una comparación, decía, los tatuajes son como fumar. ¿Cómo fumar? No digo que tatuajes es lo mismo que fumar, no, tatuajes es una comparación de toda la vida. Y me acuerdo que censuraron ese reel y en las notas de los verificadores ponían, no es verdad, los tatuajes no son
como fumar. Y yo, ¿qué coño, tío? Es una comparación, ni siquiera se puede... Lo veis por dónde voy, ¿no? Ya no hace falta que nos censuren, porque ya nos autocensuramos incluso, ¿no? Por ingenuidad, por vergüenza y por ignorancia. La gente sabe que, bueno, si digo esto, sé que me atacarán un montón, simplemente va porque va en contra del status quo, así que me autocensuro y directamente ya no hablo de lo que creo que hay que hablar en voz alta, ¿no? Han convertido la libertad en una arma. En economía, esta estrategia de disonancia cognitiva no deja de ser menos, ¿vale? La inflación ha bajado. Sí, la inflación ha bajado, pero esto no es que los precios vuelvan a la normalidad. Simplemente los precios son más altos que nunca, los salarios están más estancados que nunca y el poder adquisitivo real se está derrumbando a toda hostia. O con la tecnología. La inteligencia artificial y el bueno de Elon Musk, ¿no? Bueno, la inteligencia artificial es peligrosa, podría destruir a la humanidad, pero a la vez... Mira, dejad vuestro control con vuestro coche, con mi Tesla, ¿no? Que podrán controlar, ya pueden controlar si quieren. Habrá un momento en el que todos los coches serán eléctricos y si les da la gana, vas ahí que la policía te persigue y darán un botoncito y pararán tu coche, ¿no? Desde la distancia, aunque no seas culpable de nada, ¿no? O bueno, deja vuestras finanzas con X o vuestro cuerpo con Neuralink. O el gobierno vendiéndonos la moto de sal a votar o tu voto importa, cuando todos sabemos que el sistema está abiertamente amañado. Algunos son más descarados, yo qué sé, vamos a ir a Venezuela, por ejemplo, que al final hacen recuento de votos y hay muchos más de los que han votado, y otros es más sutil, ¿no? Dices, sí, tenemos observadores internacionales, pues quién sabe lo que hay detrás, ¿no? Controlado por grupos de presión y dinastías financieras, porque contradicción igual a confusión y confusión es igual a control. A estos ingredientes, ninjas de la vida, le sumamos el miedo y la dependencia y ya tenemos el plato perfecto de sumisión a través de la contradicción. Y funciona muy bien por nuestra, llamémosla bioprogramación, y es que los seres humanos estamos programados para buscar claridad. Este es el motivo por el que la gente paga libros, o no libros, sino cursos carísimos de 5.000 euros. ¿Por qué no te buscas tú mismo los artículos, textos, estudios o historias de Internet? Pues, ¿por qué no te buscas, ¿no? Los vídeos, la educación de forma gratuita en YouTube? Si no necesitas 15.000 trillones de vidas para terminarte todos los vídeos que hay en YouTube, lo tienes ahí gratuitos. Pues muy fácil, porque entonces sabes que tienes que afrontar el caos de la desorganización. Por eso la gente paga por un índice. Estamos programados para buscar esa claridad. El problema es que cuando se nos niega esta claridad, y sobre todo cuando se nos niega durante suficiente tiempo, la sumisión se convierte en paz. Ahí está la trampa. Si dejo de pensar, dejo de sufrir, ¿no? Así es como se gana el control espiritual sin cadenas. Y algunos diréis, bueno, Pau, deja de ser tan negativo, tan teórico, ¿no? ¿Cómo lo solucionamos? Pues ninjas de la vida, lo positivo y a la vez lo práctico es sencillo. Pero, como os decía, muchas veces lo obvio no es tan evidente hasta que alguien nos lo señala de verdad, porque la contradicción impuesta solo puede eliminarse cuando la contradicción se señala claramente. La apuntamos abiertamente, ¿no? Apuntamos abiertamente y decimos que esto que estaban diciendo es una contradicción por estos motivos, haciendo que todos tengamos que rendir cuentas a la verdad. No es que intentamos resolver sus mentiras que nos han vendido como verdades opuestas, sino que las exponemos abiertamente. Y aunque hay un riesgo actual de parecer tontos, lógicamente, con suficientes tontos exponiendo la verdad. Me acuerdo durante la pandemia en 2020, exponían como tontos en los medios públicos a todos los que decían que los pinchitos era una gilipollez. Y tengo miedo ahora a parecer tonto, que no, me van a sacar otra vez en la tele o porque he puesto un vídeo me van a poner ahí. Y exponiendo la verdad, ¿no? La verdad se revela que no es que la gente fuera tonta, sino que nos habíamos tragado una tontería. Eso sí, donde seguro que no encontrarás tontos es en la única comunidad multipotencial que existe en el mundo, Sociedad Ninja. Es gracias a los 1000 ninjas de la vida que estos episodios tienen total libertad de expresión con cero patrocinios de terceros. Así que únete ya, únete a nuestra comunidad. Tienes reuniones de mercado semanal, pero también conversaciones semanales con personas muy interesantes, hablando, sí, de pinchitos en nuestra serie Vacuñados. También hablamos de criptocapitalismo, de las noticias revolucionarias de dirección de la sociedad. Es que sin duda
Es la única comunidad que existe algo igual, ¿no? Multipotencial, tu navaja suiza de desarrollo personal. Mil gracias a los ninjas que hacéis posible que se pague mi tiempo estos episodios y como siempre nos vemos mañana mismo con otro episodio en el podcast Multipotencial de Pau Ninja.